Uno de los elementos visuales que más utilizamos en las aplicaciones web que desarrollamos son la visualización de datos a través de tablas. Y eso en JSF lo desarrollamos utilizando un componente que es el Data Table. Y eso es lo que yo te voy a mostrar ahora, donde te voy a indicar cuál es la estructura de los componentes y de los elementos que tienes que crear para poder utilizar este componente dentro de tus aplicaciones. Mi nombre es Marcos Jara y te invito a que te suscribas al canal para poder recibir actualizaciones sobre el desarrollo de aplicaciones empresariales en la plataforma Java. Muy bien, aquí tenemos entonces una estructura de proyectos básica en JSF donde tenemos en primer lugar el archivo XHTML, que es el archivo que se utiliza para la vista y al cual podemos acceder directamente desde el navegador. Por supuesto, el archivo HTML resultante de este archivo que tenemos aquí, y esto vendría a formar parte de lo que es la vista. Luego también tenemos el modelo que representan a los datos que son utilizados dentro de la aplicación y el cual nosotros creamos y modelamos de acuerdo a una estructura conveniente para que nos sea más fácil el transporte de la información de una capa a otra o de un componente a otro. Entonces aquí tenemos un modelo bastante simple, bastante básico, que solamente tiene, por ejemplo, código y nombre, y ese modelo es el modelo de cliente, el cual lo estaremos utilizando para representar las informaciones dentro del Data Table. Y finalmente tenemos aquí un Manage Bean, que vendría a ser como la clase de controller que se utiliza dentro de la aplicación web para saber qué información se va a mostrar y qué métodos se van a ejecutar sobre este modelo de datos que yo poseo aquí, el cual es la clase cliente. Tal como podrás ver ahora, tanto la clase ManageBean, que en este caso es la clase cliente ManageBean, así como también la página XHTML, que vendría a ser el index.xhtml, no se encuentran implementados, por lo cual nosotros vamos a estar realizando los pasos para poder mostrar la información de clientes a través del Data Table. Vamos a empezar entonces ahora la implementación. Lo primero que tienes que saber es que toda información que viaja desde el navegador hasta el servidor o el contenedor JSF necesita o requiere de un formulario para poder enviarse esa información. Entonces, el primer requisito que tenemos aquí es crear el componente form utilizando la etiqueta h.form, ¿ok? Esto solamente se requiere que esté especificado allí, pero no requiere que yo le añada ningún atributo adicional. Esto es obligatorio y dentro de él tengo que añadir los siguientes elementos que van a tener comunicación con el ManageBean. El hform se utiliza más para el envío de datos desde el navegador hasta el cliente, pero independientemente de eso es una buena práctica añadir todos los componentes que van a recibir información tanto del servidor hacia el navegador también dentro de este nuestro hform. En este caso, por ejemplo, las informaciones que se van a desplegar dentro del Data Table van a venir del servidor y se van a desplegar aquí en la pantalla. Muy bien, para crear el componente Data Table lo que hacemos es utilizar la etiqueta h.datatable, ¿ok? El cual sí ya tiene algunos atributos básicos que tenemos que indicar. Por ejemplo, de dónde va a venir la información que yo quiero mostrar en la tabla y también cuáles son las columnas que esa tabla va a tener. Entonces esas informaciones yo lo voy a añadir aquí. En primer lugar tengo que indicar de dónde o de qué lugar va a venir el dato que se va a desplegar aquí en la tabla, y para eso voy a utilizar la propiedad value, en donde dentro de esa propiedad voy a establecer el valor de la propiedad del ManageBean que quiero utilizar para mostrar la información utilizando la expression language de Java, el cual inicia con un numeral y luego los valores van establecidos dentro de llaves. Muy bien, para utilizar esta información lo que tengo que saber es que las informaciones para la parte visual, es decir, para las vistas, son proveídas por el ManageBean, es decir, por el controlador que está asociado a cada página con la cual estamos trabajando. Entonces, aquí por ejemplo, el index.xhtml va a estar trabajando con este client ManageBean, el cual dentro de ese controlador yo debería de poseer un atributo que va a ser el atributo que va a desplegar la información aquí en la tabla. Entonces voy a añadir aquí el nombre de la clase ManageBean, pero en formato de variables. Es decir, ya te voy a explicar, es decir, utilizando el mismo nombre que la clase, pero empezando el nombre con el minúsculas. Siempre teniendo en cuenta que
de esta clase ManageBean o del controlador que tenemos aquí, el contenedor JSF se va a encargar de cuando levanta nuestra aplicación, crear una instancia de esta clase con el mismo nombre pero empezando con minúsculas. Eso nos da a nosotros la posibilidad de poder utilizar dentro de una expression language directamente el nombre de la variable de instancia de esa clase de controlador que nosotros tenemos aquí en este momento. Eso entonces es lo que especificamos primeramente. Luego tenemos que indicar aquí cuál es el atributo que contiene la lista de clientes que queremos desplegar dentro de la tabla. Y por supuesto, ahora como podrás ver, esta clase cliente ManageBean está vacío. Es decir, nosotros tenemos que crear aquí una lista que vamos a cargar con las informaciones del cliente. Por ese motivo voy a colocar aquí private list de cliente, al cual le voy a llamar de clientes, ¿ok? Y esto no voy a necesitar instanciar porque luego voy a definir un método específico donde voy a inicializar la primera vez y voy a cargar elementos en esta lista. Para que esta página XHTML pueda acceder a este atributo clientes que yo tengo aquí, yo voy a necesitar incorporar dentro de mi ManageBean o dentro de mi controlador los métodos getter y setters para este atributo. Aquí primeramente le voy a dar un Ctrl+Shift+O para que él me haga la importación del cliente y luego lo que voy a hacer aquí es crear los métodos getter y setters del atributo, pues es importante que vos sepas que todos los accesos, tanto para lectura como para escritura de los atributos que yo poseo dentro de la clase de ManageBean o dentro del controlador se realizan utilizando los métodos getters y setters y nunca accediendo directamente a los nombres de los atributos. Entonces aquí en realidad cuando yo estoy haciendo clientes, en realidad la vista no está accediendo directamente a este atributo, sino que él está accediendo a este método getClientes, el cual cumple con el requisito de encapsulamiento y el cual hace posible que él pueda desplegar o visualizar la información en el data table. Muy bien, una vez que yo tengo definido de dónde yo voy a extraer la información para mostrar en el data table, entonces yo tengo que empezar a crear las columnas que van a ser visualizados dentro de esta tabla. Y eso lo hago añadiendo aquí la columna utilizando el componente h2.column. h2.column. Entonces, si yo quiero desplegar, por ejemplo, en una columna el código y en otra columna el nombre, entonces yo tendría que tener aquí una columna e indicar aquí el nombre de la cabecera que va a tener esa columna utilizando la etiqueta f.facade y aquí colocándole la sigla header, ¿ok? Donde voy a especificar que aquí yo quiero mostrar el código del cliente. Muy bien, esto sería para el título de la cabecera allí de nuestra columna de la tabla. Ahora, para visualizar el valor de cada uno de los registros, yo tendría que utilizar aquí una expression language también, indicando cuál es la columna de esta lista que yo quiero mostrar aquí. Entonces, eso lo voy a hacer aquí a través de una expression language también, pero para eso, antes de introducir aquí el nombre de la columna, yo tengo que instanciar cada uno de estos elementos que van a ser iterados allí dentro de la tabla en una variable de instancia que va a ser o va a tener el alcance solamente dentro de este data table. Entonces eso voy a crear aquí como un nombre que le voy a colocar aquí var y le voy a colocar cliente. El nombre aquí puede ser cualquier nombre que quieras utilizar. Este nombre, como te comenté, viene a ser el elemento que se va a iterar en cada elemento que se posea dentro del array. Entonces, para cada registro que se encuentre dentro de esta tabla de clientes o dentro de esta lista de clientes, dicho elemento va a ser almacenado dentro de este objeto cliente, dentro de esta variable cliente, como lo dice allí, y al cual yo puedo acceder para mostrar sus valores. Entonces aquí yo voy a escribir cliente, que vendría a ser el nombre de mi variable que yo tengo aquí, y punto código. Es decir, la primera columna va a mostrar el código del cliente. ¿Y cómo el JSF va a ir a leer esta información del código? Bueno, eso es bastante sencillo. Como sabrás,
esta lista de clientes almacenan una lista de varios clientes que son de esta clase cliente que yo tengo aquí, que tiene código y tiene descripción. Entonces, cada elemento de esa lista de clientes va a tener un objeto de este tipo que tenemos aquí, el cual tiene su código y tiene su nombre. De tal forma que si yo añado aquí el cliente que está haciendo referencia a esa variable cuyo elemento se encuentra en la lista y a su atributo que yo poseo aquí, eso va a hacer posible que yo pueda acceder directamente a este atributo código que yo poseo dentro de la entidad o del modelo utilizando el método getCódigo. Recuerda que los accesos siempre se realizan utilizando el método get. Además de eso, observa que nunca, jamás se podrían acceder a estos atributos directamente, pues los atributos están marcados como private, tanto el código como el nombre. Entonces recuerda que siempre que haces esto, lo que hace posible que yo pueda acceder al atributo de la propiedad directamente es el método getter que posee ese atributo del modelo. Entonces, con esto yo tengo la primera columna y si yo ahora copio y pego eso y le coloco de nombre y aquí también le coloco nombre, porque ya lo único que varía es el atributo que yo quiero mostrar dentro de esa columna, entonces con eso yo tengo terminado mi implementación de la vista, es decir, del XHTML. Ahora lo que me faltaría es cargar algunos elementos en clientes para que esos elementos puedan ser desplegados o puedan ser mostrados cuando se visualiza la información en la pantalla. Entonces aquí voy a crear un método inicializar que le voy a presionar control barra espaciadora y le voy a colocar public, y a este método inicializar le voy a añadir la anotación del callback post construct, ok, el post construct que vendría a ser una anotación del JSF y que hace que dicho método que posee esa anotación pueda ser invocado cuando el controlador se construye dentro del contenedor JSF. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es instanciar primeramente mis clientes y luego cargarle la información allí de algunos elementos para que yo pueda probar. Entonces primero inicializo mi lista y luego voy a hacer una iteración para cargar algunos elementos secuenciales. Entonces voy a hacer aquí un for desde la posición 0 hasta la posición 5 para cargar solamente 5 elementos. Y allí por cada elemento que yo voy a poseer voy a agregar un nuevo cliente que lo voy a instanciar aquí mismo a través del método constructor de cliente que yo poseo aquí. Entonces aquí yo tengo mi clase cliente que tiene un método constructor que recibe por un parámetro el código y por otro lado el nombre. Entonces utilizando ese parámetro yo puedo crear aquí pasándole directamente esos parámetros. Entonces voy a crear aquí el código más el cliente, para el cual voy a utilizar el mismo índice que yo estoy recorriendo para desplegar esa información. Entonces aquí voy a dejarlo más separado para que puedas entender mejor. Entonces aquí yo estoy creando un cliente con el código i+1 porque el índice va a empezar en 0, entonces va a empezar en 1 y va a ir hasta el 5 y el nombre va a tener una descripción de cliente 1, cliente 2 y así sucesivamente hasta el 5 también. Una vez que yo tengo todo esto construido, yo puedo guardar esto. Como podrás ver, es una implementación bastante sencilla y puedo reiniciar mi servidor. Y una vez que él levante todo, puedo acceder de nuevo a mi pantalla y allí puedo presionar Enter para ver allí la nueva información. Y como podrás ver esto, si nosotros observamos el código fuente, vas a ver que cada una de las columnas que nosotros agregamos de manera sencilla aquí en el data table, eso se despliega y se expande dependiendo de la cantidad de registros que se poseen aquí y utilizando para ello un componente HTML que es el table o componente por defecto de cualquier aplicación web que ya todos conocemos. Si yo quisiera, por ejemplo, añadirle un border a esto para que él, puedo colocarle aquí un border 1, volver aquí y actualizar mi página y ahí ya podrás ver que él me actualiza dicha información. Por supuesto, esto tenemos una serie de opciones para modificarlo a través del CSS, con el cual podemos formatear toda la aplicación enteramente a nuestro gusto y a nuestra apariencia. Ahora vamos a suponer que queremos realizar la operación inversa.
Es decir, ahora mismo yo estoy consultando las informaciones desde el servidor, donde accedo a una lista y esa lista voy desplegando aquí en pantalla. Ahora, vamos a suponer que cada elemento que yo tengo dentro de esta lista yo quiera volver a enviar al servidor. Para ello yo simplemente puedo añadir aquí un botón de comando o puedo también añadirle un link, un enlace aquí al mismo código que yo estoy utilizando aquí en esta columna código. Cualquiera de las opciones nos sirve. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, aquí yo añada una nueva columna aquí. Una tercera columna donde yo le añada, por ejemplo, opciones. Y aquí voy a colocar un botón de comando o un command button utilizando el command button. Y donde en el action le voy a indicar la llamada a un método que yo tengo dentro de la clase controlador o dentro de la clase ManageBean. Entonces para ello voy a volver a utilizar mi expression language allí y voy a indicar que cuando el usuario presione clic sobre el botón, él acceda a un método de esta clase ManageBean que se va a llamar ver cliente y al cual yo le voy a pasar como parámetro el cliente que está seleccionado en ese momento. Entonces esto que está aquí puedo eliminar, ok, y aquí como propiedad del command button le voy a colocar, como leyenda del atributo le voy a colocar ver. Por supuesto, esto lo único que va a hacer es mostrar el cliente aquí en la consola, pues eso es simplemente lo que yo voy a hacer. Entonces lo importante saber es que la comunicación entre la vista y el controlador se realiza de manera muy sencilla, simplemente utilizando el nombre del controlador al cual quieres acceder, seguidamente del método y con el cual puedes ver aquí también que puedes pasarle sin ningún tipo de problemas diferentes tipos de parámetros, como es el caso ahora que estamos pasando un objeto cliente. Eso quiere decir que yo debo ir a mi clase cliente ManageBean y debo crear este método aquí que le voy a colocar como público. Siempre tiene que ser público porque caso contrario él no va a poder acceder, y el cual tiene que recibir como parámetro un objeto del tipo cliente. Y una vez que yo tengo aquí, yo voy a imprimir un mensaje donde simplemente voy a indicar aquí se presionó el botón ver y los valores que se están enviando van a ser el código del cliente y el nombre del cliente. Entonces va a ser cliente get código y cliente get nombre allí. Una vez que nosotros tenemos este método creado y una vez que nosotros tenemos aquí establecido ya nuestro ver cliente, entonces yo guardo esto, reinicio mi servidor y aguardo para poder ejecutar. Una vez finalizado, actualizo aquí mi pantalla. Allí, como podrás ver, ya para cada uno de los elementos yo tengo una opción ver. Y si yo elimino aquí mi consola del Eclipse para que él quede limpio, entonces allí yo le doy ver en el código 1 y podrás ver que aquí él imprimió. Se imprimió el botón ver, imprime el código 1, imprime el código del cliente 1, imprime el nombre del cliente 1. Si yo le doy clic en el ver y vuelvo a la página, aquí podrás ver que él dice se ejecutó nuevamente el botón ver, es decir, se invocó a este método que yo tengo aquí y allí se imprimió el código 5 y el cliente 5. De esa forma, entonces, lo que acabamos de ver ahora es cómo enviar los datos que yo tengo desde un data table, específicamente en un registro de la tabla que yo estoy visualizando, al servidor para que esa información posteriormente allí pueda ser procesada de acuerdo a la necesidad de la aplicación. Allí, por ejemplo, yo puedo ya llevar a un formulario de editar, o allí yo puedo ya modificar los datos, allí yo ya puedo realizar una serie de otras acciones. Como resumen, vimos lo que es el data table y vimos lo que es cómo crear las columnas del data table utilizando datos que se tienen dentro del controlador, así como también vimos cómo recuperar información del controlador para visualizarlo eso en la pantalla, y una vez que esos datos se encontraban en la pantalla, cómo acceder o enviar esos datos que yo tengo en la pantalla al controlador nuevamente para que esos puedan ser procesados. Si te gustó este video, compártelo y dale me gusta. No te olvides también de suscribirte al canal y de darle clic sobre la campanita para poder recibir siempre las actualizaciones que vaya publicando. Eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video.